Visión del Sur Grupo Multimedios y Soy Salud te invitan a su transmisión en vivo por Facebook y YouTube presentando el tema Artrosis de rodilla, nuestro invitado el Dr. Vicente Plata Melo, Ortopedia y Traumatología. Conduce el Dr. Henry Durán. Martes 2 de agosto 6 p.m. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes, gracias a un día más, en un programa más de Visión del Sur, y en esta ocasión, pues bueno, bien contentos, pues aquí con dos grandes amigos, doctor, ya tenía tiempo que no lo había visto, la verdad que es un placer siempre. Y bueno, en este programa de Soy Salud, en esta ocasión, como siempre, muy contentos, agradecidos con el doctor Henry Durán, obviamente porque pues, es el conductor estrella aquí de nosotros. Gracias por ayudarnos, de verdad, se lo digo de corazón. Y en esta ocasión también nos acompaña un doctor, un especialista aquí en el tema del doctor Vicente Plata Melo. Doctor, la verdad, gracias por aceptar estar con nosotros. Aquí, bueno, pues es usted bienvenido en su casa. Doctor Henry, ¿qué le puedo decir? Amigas, amigos, un placer siempre. Quiero decirlo así públicamente. Como nos han dicho que gracias, doctor, por su tiempo, porque esto es también de eso, de compartir sus conocimientos, sus experiencias, ayuda mucho en la prevención. Hay gente que está muy contenta y está esperando, la verdad, estos espacios y replicando, que esa es la idea, replicando todos los programas que hemos tenido, la verdad, afortunados de todos los invitados que han tenido aceptar estar compartiendo pues este espacio que pues es de todos ustedes. Y así nació una idea del doctor Henry Durán. Porque así como decimos aquí en Acapulco, en Guerrero, no nos gusta saludar con sombrero ajeno. Es del doctor, bien merecido esta opinión, esta idea, y pues adelante. Amigos, yo los dejo pues con el doctor Henry Durán, y gracias por apoyarnos siempre. Soy Salud, no se olviden. Los dejo. Doctor, bienvenido. Gracias. A sus órdenes. Por favor. El honor que nos hace que estés aquí con nosotros. Fidel es el hombre que impulsa este proyecto. Excelente. Con Visión del Sur, y nosotros estamos agradecidos por esta oportunidad. Y bueno, este es un proyecto a largo plazo. Claro. Y con la ayuda de él, de los empresarios, esto es posible. Claro que sí. Pues adelante, yo no los entretengo porque seguramente la gente quiere escucharlos a ustedes, no a mí. Así que por favor, bienvenido. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bien, yo les agradezco que estén con nosotros nuevamente. Hoy en su programa, Soy Salud. Recuerden que este es un programa que está hecho con ustedes y para ustedes. Sin ustedes esto no es posible. Es importante que ustedes nos hablen, nos manden mensajes, nos hagan preguntas, para que nuestro invitado, en este caso el doctor Vicente Plata, le pueda responder todas sus dudas y todos sus comentarios. Entonces, gracias por estar hoy con nosotros. El tema de hoy tiene una particular relevancia. Uno, porque es continuación de la plática anterior cuando hablamos de la vejez exitosa. El viejo tiene un sinnúmero de problemas, y uno de los lugares o de los sitios más afectados en la vejez son las articulaciones, son los huesos. Por eso hoy hemos invitado al doctor Vicente Plata. Vicente, gracias, viejo. Gracias por estar aquí. Vicente es un traumatólogo, ortopedista, muy reconocido y de una alta experiencia en el Estado. Es importante, voy a echarme una rodadita por aquí porque aquí me perdí en la cámara. Entonces hemos invitado al doctor Vicente Plata para que platique con nosotros sobre este tema que es muy importante, que es la artrosis de rodilla. Vicente, sí nos gustaría que tú le explicaras al público cómo está compuesta la rodilla y para qué sirve, cuál es su función. Bueno, gracias Henry ante todo por la invitación. Bueno, vamos a hablar. La articulación más difícil desde mi punto de vista como ortopedista es la rodilla, ya que nos sirve para caminar. Desde que nacemos empezamos a caminar hasta que envejecemos. Con el paso del tiempo, la rodilla empieza a presentar alteraciones y por lo tanto hay dolor. ¿Cuál es una
rodilla o la anatomía de la rodilla. ¿Nos puede poner la diapositiva, por favor? Entonces, la rodilla, como pueden ver ustedes en este pequeño esquema, pues está compuesta del hueso superior, que es el fémur, el hueso inferior, que es la tibia, y la rótula. Esto está compuesto por una cápsula y zona muscular. Entonces, la rodilla es una articulación muy compleja porque tiene músculo, tiene tendones y tiene cartílago, ¿sí? El principal que nos va a dar problema aquí es el cartílago. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos lo que es la rótula, tenemos el tendón del cuádriceps, que es el que mueve la rótula, tenemos el cartílago articular y los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados que van dentro de la rodilla, cruzado anterior, cruzado posterior, y donde se inserta el tendón de la rótula, que es el tubérculo tibial. Esto a grandes rasgos, para que ustedes puedan darse una idea lo complejo que es la rodilla. Bueno, una vez que pasa el tiempo, siempre platico con mis pacientes y les comento, si ustedes compran un auto nuevo, ¿qué se siente, Henry, estar con un auto nuevo? Sabroso, mejor, no se queja de nada. 10 años después, ¿qué pasa con el auto, Henry? Claro, comienza ¿Qué dice uno? a desgastarse todo. Compadre, amigo, empuja este carro viejo, ya no funciona, ¿verdad? El carro con el tiempo se desgastó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la articulación? Lo mismo, a medida que pasa el tiempo, por el tipo, ahora sí vamos a decir cuáles son las causas de la artrosis, la edad principalmente, un eje mecánico mal hecho, la pelvis, la columna, ¿sí? El hacer mucho deporte repetitivo va gastando el cartílago. En sí la artrosis lo que es el desgaste del cartílago. Entonces el paciente, una de sus maneras que la rodilla te dice, bájale tantito, es el dolor. El paciente empieza a presentar dolor en la mañana, cuando camina, cuando sube escaleras, baja escaleras, hace algún deporte, él empieza a tener dolor. Y es cuando dice, hay que visitar al médico, ¿sí? Entonces empieza a haber un cambio en lo que es la articulación de la rodilla. Tanto la tibia como el fémur empiezan a rozar. Entonces el cartílago está adosado al hueso, que es la cabeza del fémur, en este caso el cóndilo femoral, y la tibia. Vamos a imaginar que tenemos el hueso, el cartílago y el hueso. Entonces, una línea imaginaria es más o menos un espesor, podemos decir 4 milímetros, podemos decir de cada lado. Con el paso del tiempo y el uso, se va desgastando. Por la anatomía, a veces presentamos pacientes que tienen genuvaro y genovalgo. Eso nos va a dar limitación en lo que es la articulación del lado interno o del lado externo. La rodilla cuenta también con 2 meniscos, un interno y uno externo, que nos sirve de colchón y protección. Ese menisco empieza también a desgastarse, entonces empieza a haber dolor. Lo principal de la artrosis de la rodilla es el dolor por el desgaste del cartílago. Bien. Mencionaste como una de las causas principales el ejercicio, el deporte. El deporte. Entonces, cualquiera que nos escucha pareciera una contradicción, ¿no? Dicen, porque todo el mundo nos recomienda hay que hacer ejercicio, Okay. El ejercicio regala vida. Aquí en este caso, ¿cómo explicarle a la gente cuáles son los deportes que más pueden generar daño en la rodilla y hasta qué edad puede ser? Volvemos a lo mismo. El que tú hagas un deporte y lo hagas muy repetitivo, o sea, tú tienes que darle tiempo a la articulación de descansar. Pero si tú haces mucha fuerza, empieza a desgastar ese cartílago, ¿sí? Un deportista de alto rendimiento va descendiendo, como se dice en el deporte. Corre al principio mucho y luego ya nada más corto, si es corredor de alta velocidad. Si es corredor de distancia, pues trota a cierta intensidad, pero tiene sus periodos de alto rendimiento y luego bajo rendimiento. Entonces, el estar golpeteando más de lo debido va a hacer que desgaste. Hay personas que trotan en la mañana, trotan a mediodía y trotan en la noche, que no son deportistas. Entonces, dijimos que la rodilla es una articulación muy compleja,
porque tiene músculos, tiene cápsula, tiene tendones y además tiene el cartílago que se desgasta por el esfuerzo. Entonces, la artrosis a mayor edad, mayor desgaste, dependiendo del tipo de actividad que desarrolle. En la zona de Guerrero, todo es subida y bajadas, y siempre caminamos. Entonces, yo en lo personal he visto que en Guerrero hay más gente con artrosis de rodilla que en la Ciudad de México. Un ejemplo, ¿sí? O sea, aquí la gente de tanto ejercicio, subir, bajar, va desgastando ese cartílago que tiene la rodilla. Okay. A veces observamos de que el papá sufrió de artrosis, el abuelo de artrosis, el hijo de artrosis. ¿Hay un componente hereditario genético? Se dice, no está bien garantizado, pero se dice que también genéticamente o congénito puede tener alteraciones. En este caso, hay pacientes que tienen genu varo, como se dice vulgarmente, charritos, los que andan montando a caballo. Tú a veces ves un paciente caminar, joven, con genu valgo, y uno dice, a la larga va a tener artrosis. ¿De dónde? Como hace las rodillas, charrito, ¿hacia dónde se va? Entonces hace esto. Se va hacia la cara interna, ¿sí? Y el valgo es al revés. El valgo se va a la cara interna, el varo se va a la cara externa. Entonces vemos radiografías donde la articulación pega más de un lado que del otro y se empieza a desgastar. Okay. O sea que si una de las causas principales es la desviación de la rodilla desde la niñez, ¿quiere decir que podemos prevenir la artrosis? Se puede prevenir si detectamos a tiempo los niños que tienen genu varo, genu valgo, que a veces el genu varo es fisiológico del nacimiento. A medida que va creciendo el niño, se va corrigiendo. Cuando no se corrige, se pueden usar ortesis o cirugía de alineación. Eso nos ayuda a tener una mejor calidad de vida a la vejez. El paso del tiempo, muchas veces los papás, los familiares se dan cuenta cuando ya es grande. Entonces, podemos hacer cirugías de alineación, osteotomías. Se puede cortar la tibia, se puede cortar el fémur y se alinea el hueso. También mucho tiene que ver la mecánica. A veces tenemos problemas del intestino, disfunciones viscerales, y eso mueve la columna. El que tú camines diferente, se infle, se mueve la columna, también en la biomecánica va a afectar lo que es la alineación de la rodilla. Entonces, tiene muchos factores, pero el principal de los factores es la edad. Hay enfermedades concomitantes que pueden alterar el proceso de la artrosis, por ejemplo, la gente que sufre de artritis reumatoidea, la gente que sufre enfermedad articular degenerativa. ¿Esa gente tiene más artrosis que otras personas que no tienen esas enfermedades? Aquí lo importante, la artritis reumatoide, como todos sabemos, es una enfermedad autoinmune. Uno mismo la produce. Y eso hace que la articulación se ponga rígida, a la larga, y deforme. ¿Sí? Aquí la artrosis es la destrucción del cartílago adentro de la rodilla. Todo donde hay cartílago se empieza a destruir y eso nos ocasiona dolor. La artritis reumatoide a la larga te va a llevar a una deformidad y se pegan las articulaciones. Entonces, el tratamiento de la artritis reumatoide es AINES y ejercicio, mover la articulación, porque si no la mueves, se pega. Ese es el gran problema de la artritis reumatoide. En cambio, la artrosis de la rodilla es un desgaste del cartílago. Ahora sí, como la cubierta de la pintura del auto. Si tú la estás rozando mucho de un lado, se va a ir perdiendo hasta que llegues a lo que es el hueso. ¿Cómo saber que yo tengo inicio de artrosis de rodilla? ¿Qué síntomas debe presentar? El principal va a ser el dolor. Cuando tú subes, bajas escalera, viene el paciente, le preguntas por qué viene a la consulta. Fíjese que me duele la rodilla. Cuando sube y baja escalera, sí. Cuando hace ejercicio, sí. Entonces se hacen maniobras para revisar la articulación. Se busca que tenga una condromalacia o un desgaste de la rodilla, explorando la rodilla. Se piden radiografías para valorar si hay valgo, varo y qué tanto de desgaste tiene una rodilla. Al parecer tenemos otra fotografía ahí, número 2. Como pueden ver, del lado izquierdo, viendo la pantalla nosotros,
tenemos una rodilla normal. Si ves, está clarito, azulito, bonito, esa es una rodilla normal. Con el paso del tiempo, lo que vemos en el segunda fotografía es un desgaste del cartílago, como logras ver, los cóndilos femorales ya están desgastados. Eso azulito que se ve bonito se pierde, se va perdiendo. Entonces eso nos empieza a producir dolor. Y eso es lo que nosotros le llamamos una artrosis o gonartrosis por el área donde está. Gonartrosis es de rodilla o articulación y osis es de destrucción, se destruye el cartílago. Los ligamentos, el menisco pues también, pero el cartílago, como se logra ver en esta diapositiva, está desgastado. Además del dolor, ¿qué otros síntomas pueden tener? Limitación para la deambulación, sentados a veces les cuesta más trabajo levantarse, que son los principales que te van a ocasionar que vayas al médico. Que te duele la rodilla, andas normal, bailas y al rato no lo aguantas. La rodilla tiene movimientos rotatorios y también de flexo-extensión, que eso nos va a hacer caminar. Entonces, a veces puede ser un movimiento y ese roce va desgastando y eso no va a producir dolor. Y entonces te limita las actividades que tú hacías diarias, de repente empiezas a ver que ya no puedes. Te cansas al decir, me duele mucho. Y es cuando acuden con un facultativo para ver qué podemos hacer. ¿Hinchazón puede haber? Puede haber edema. Otra de las que puede haber una sinovitis. La sinovial, por tanto, roce se inflama y produce líquido, más líquido de lo normal. Y a veces el paciente llega con mucho dolor, la rodilla hinchada, y entonces nosotros hacemos un procedimiento que es punción. Se punciona la rodilla y a veces logramos sacar hasta 100 mililitros de líquido sinovial, que el paciente se espanta y dice, Ave María, sacamos 100 mililitros, 5 jeringas de 20, amarillo, así amarillo clarito, y dicen, ay, tenía mucho eso, disminuye el dolor y el paciente se siente a gusto. ¿Por qué lo hizo? Porque hay un desgaste y entonces la rodilla se protege. Esa sinovitis la tratamos y se inmoviliza la articulación para que repose, no haga movimientos de flexo-extensión. ¿En qué parte de la enfermedad hay deformidad de la articulación? Bueno, cuando tomamos radiografías podemos encontrar una artrosis grado o gonartrosis grado 1, 2, Por ahí hay una 3, diapositiva. 4. ¿Podemos poner la 3, por favor? Bueno, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la rodilla del lado izquierdo es una rodilla, pues se ve bien, está alineado el hueso y todo. La del centro, si logran ver ustedes, están cerrados los espacios, más del lado medial, que es la cara interna de la rodilla. Ahí ya se cerró el espacio. Ese movimiento que haces de flexo-extensión nos va a producir dolor y roce. A veces que dice el paciente, me rechina la rodilla, porque ya no tiene cartílago. Entonces, en este caso, ese paciente es candidato a cirugía, ¿sí? El que tienes en el centro. En el otro se ve cómo está del lado externo, donde está el peroné, hasta una zona ya lítica, donde el hueso se está pegando. Y eso nos produce dolor. Entonces, estas imágenes nos ayudan radiológicamente a valorar el tipo de desgaste que tiene la rodilla. Grado 1, 2, puede ser un paciente de 40, 45, 50 años, si se cuida, dependiendo de la vida que lleve, la actividad que esté desarrollando. Hay gente campesina que tiene 70, 80 años y tú le ves una rodilla como un muchacho de 20. Y hay pacientes que tienen 45 años y tienen una rodilla definitivamente perdida ya y dicen, no puede ser posible. En esa diapositiva, la radiografía del medio, ahí podemos alterar el curso de la enfermedad como para que el proceso artrósico incapacitante demore más tiempo. Bueno, aquí eso, cuando tú empiezas a tener artrosis de la rodilla, nosotros lo que hacemos es tomar una radiografía, te vemos y ¿qué le decimos al paciente? Decimos que la rodilla es un organismo que tiene músculos, tendones. Entonces, se le pide al paciente que haga ejercicio. La pregunta que hice hace rato, ¿por qué dices que el ejercicio te gasta? Bueno, hay diferentes tipos de ejercicios o fisioterapia que te va a ayudar a fortalecer. Yo a veces le digo a mis pacientes que uno es como el tendedero, ¿sí?
Cuando tú pones un tendedero está recto. Con el paso del tiempo, ¿qué le pasa al tendedero? Se cae. Entonces, los seres humanos, cuando somos jóvenes, somos el tendedero, recto. Pasa el tiempo, dependiendo de la actividad que tú desarrolles, la mayoría de nosotros somos sedentarios. Dejamos de hacer ejercicio, los músculos pierden fuerza y se cae todo, el tendón. El tendón empieza a rozar la rótula con el fémur y eso nos da una condromalacia patelofemoral y después toda la rodilla se siente afectada. Entonces, en un grado 1 o 2, con terapia, con ejercicio, con medicamentos. Hoy en día tenemos medicamentos como la viscosuplementación, que no es otra cosa que sustancias que hicieron los laboratorios para lubricar esa rodilla y disminuir el desgaste de la articulación. En sí no te van a curar, pero te van a hacer alargar ese desgaste de ese cartílago. Bueno, de eso en particular vamos a hablar más adelante cuando hablemos de tratamiento. En cuanto a los métodos diagnósticos de la artrosis, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que nos apoyamos todos los ortopedistas nosotros son los rayos X. Una proyección AP y lateral de rodilla, ¿sí? Para ver cómo está la rodilla. También se puede ver lo que es la rótula, se piden tangenciales para ver a primera vista. Posterior a eso, si no estamos convencidos, podemos apoyarnos de la tomografía axial computarizada, ¿sí? Y al final, pues la resonancia magnética, si quieres tú puedes usar eso también. Ok, vayamos a un corte, no se nos vayan, quédense ahí, anoten las preguntas, regresando, por favor envíenos por WhatsApp o por Facebook. Regresamos con los métodos diagnósticos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, háganos las preguntas por WhatsApp o por Facebook, escriban para que el doctor Vicente Plata nos pueda ayudar a responder todas sus dudas que tengan. Estábamos en la parte de estudio diagnóstico. Mencionaste de la tomografía y de la resonancia magnética. ¿Cuál sería la utilidad y cuándo habría la necesidad de hacer un estudio de eso? Muchas veces confundimos a veces la artrosis con un problema meniscal. El menisco produce dolor, ¿sí? En una radiografía vemos la imagen, pero no nos enseña eso. Entonces, puedo pedir una tomografía, pero eso si no tiene una lesión meniscal. También un paciente joven, relativamente 40, 50 años, tiene problemas de rodilla, porque ya empieza la artrosis. Entonces muchas veces dice, oye, ¿por qué no me hace una tomografía? La tomografía es un estudio más complejo, más directo, pero cuesta más. En una institución, pues podemos hacer ese manejo. En medio privado a veces es muy caro para el paciente. Entonces, en la artrosis, con una simple radiografía de ambas rodillas, AP y lateral, podemos saber el desgaste que tiene ese paciente y cuál es el pronóstico que le va a ir. Entonces, ya los otros estudios de gabinete, como es la tomografía y la resonancia, sí la podemos hacer para hacer un diagnóstico más preciso si hay una lesión meniscal o de ligamentos que también nos producen dolor y inestabilidad a la rodilla. Pasando a la parte importante que quizás le interesa mucho a la gente que nos está escuchando, que es cómo tratarla. ¿Cuál es el tratamiento de la artrosis de rodilla? Bueno, el tratamiento decimos que siempre es principalmente la edad. Entre más grande uno, más desgaste hay en las articulaciones. ¿Sí, Henry? Entonces, cuando empezamos a tener problemas de rodilla, pedimos siempre radiografías para ver cómo está esa rodilla. Exploramos, revisamos y decimos, bueno, tiene una artrosis grado 1, grado 2, 1, 2. ¿Qué le recomendamos al paciente? Haga ejercicio. Yo principalmente le digo, nade, camine en el agua. Es que yo camino todos los días, sí, pero ahora camine en el agua para evitar el peso. El peso va a hacer que golpetee y se desgaste más, entonces decimos, puede seguir corriendo, pero si usted era deportista y caminaba 20 kilómetros, ahora camine 10. Si usted aguanta bien los 10, pues así sígase en 10. Entonces,
A veces, y es que yo camino 5 kilómetros, camine 3, porque va a forzar más y más el desgaste que ya tiene el cartílago. Entonces, pedimos ejercicios que no sean de compresión, o sea, que no sean de alto impacto. Nadar, caminar en el agua produces fuerza a los músculos y los haces trabajar sin tanta fuerza hacia la rodilla. Entonces recomendamos eso. Y además agregamos AINES, que son los AINES antiinflamatorios no esteroideos, como el meloxicam, el diclofenaco, el naproxeno. Hay un sinnúmero de medicamentos que a veces es muy tedioso estarse tomando 3 pastillas al día. Entonces los laboratorios han hecho tratamientos de una toma al día. Eso te ayuda a disminuir el dolor. Aunado al ejercicio y el AINE, le va muy bien. Hay medicamentos como la glucosamida, que a veces fue un boom, que decían, toma glucosamida porque va a regenerar el cartílago. A veces a nosotros en los congresos nos dicen, pues el cartílago es avascular, ya no se regenera. Se creía y cada vez que va cambiando la medicina nos van diciendo, esto ya no funciona, funciona mejor esto. Entonces eso es un desgaste del cartílago que hay que prevenir a que se desgaste más. También podemos nuevas técnicas como es la viscosuplementación, como decíamos hace rato. Hay un sinnúmero de medicamentos que se inyectan intraarticularmente, que ayudan a que se desgaste menos el cartílago. No curan, mejora tu calidad de vida en cierto tiempo. Tenemos uno, bueno, no puedo decir los nombres, pero hay uno que se llama Hilano GF20, ¿sí? Muy común, muy caro por cierto, que da buenos resultados. En la institución donde yo trabajo tenemos ese medicamento. Entonces, pacientes que tenemos artrosis grado 3, grado 2, hasta los grados 4 a mí me ha servido por falta de prótesis. Entonces, el paciente ya de edad avanzada mejora. Entonces, es muy bonito que mientras no se opere, le ayuda. Quita el dolor, disminuye el dolor. Hay pacientes con grado 4 que yo tengo allí en el instituto, que tengo 2 años poniéndolo viscosuplementación. ¿Y cuál es la función de ese medicamento? Lubrica, fíjate, yo cuando lo voy a poner se lo enseño al paciente. Me pongo una gotita en el guante y le digo, tóquelo. Entonces el paciente lo agarra y dice, parece baba, está viscoso. Entonces lo que hace es que no roce, lubrique como si tuviera cartílago, pero la misma sustancia hace que disminuya el dolor. Entonces el paciente nos aguanta un poquito más para el tratamiento. ¿Y la vida media de esa sustancia ahí? Fíjate que en la rodilla, a mí en lo personal cada 6 meses lo puedes aplicar. Hay pacientes que duran hasta 1 año. Paciente joven está más indicado en pacientes jóvenes. Grado 1, 2, mejora muchísimo el paciente, porque apenas empieza a desgastar. Acá el grado 3, 4 lo utilizamos, ¿por qué? Porque no hay ahorita prótesis, que al término de la vida vamos a terminar en una prótesis total de rodilla. Puede ser una primaria y posteriormente una de reconstrucción, porque a veces falla y cambiamos de otro tipo de prótesis. Entonces, primero tratamos de evitar la cirugía. ¿Cómo? Bajando de peso, haciendo ejercicio como la natación, fisioterapia. Hoy en día es bueno tener fisioterapeutas que nos van a ayudar a fortalecer esos músculos que ya no tienen fuerza y que lo van a fortalecer nuevamente para disminuir la presión sobre la rodilla. Y los antiinflamatorios, que hay un sinnúmero en el mercado. Entonces, todos son buenos, ¿sí? No hay medicamento malo. El problema es el tomarlo en exceso. Como se dice, todo exceso es malo en la vida. Bien. ¿Cómo hacer con un paciente que tiene 55, 60 años y con una expectativa de vida de 20 años más y darle un medicamento que puede quitar el dolor, la inflamación momentánea, pero puede dañar otros órganos como el riñón o el problema gástrico, las úlceras gástricas, pues sangrado? ¿Cómo buscar ese punto medio ahí? Porque estamos hablando de que son 20 años de expectativa de vida, es un problema que no tiene solución sino la cirugía. Exacto. Al final de la vida vamos a terminar en quirúrgico.
recomendamos, al menos nosotros nos dicen en los congresos, en la escuela donde estudiamos, la edad ideal para operar a un paciente de los 65 años para adelante. Porque una prótesis que tú colocas, la esperanza de vida de esa prótesis es de 15 años, si la cuidan. Hay pacientes que se ponen pacientes jóvenes porque tienen un desgaste, motivo, razón, no sabemos a veces. Yo he tenido pacientes de 45 años que tienen una artrosis grado 4, o sea, es candidato a prótesis total. ¿Cuál es el problema de ese paciente joven? Él corre, brinca, salta. Tú le pones una prótesis, si la prótesis duraba 15 años, se la va a acabar en 5. Porque al no tener dolor, él va a querer hacer sus actividades de todos los días. Mas, sin embargo, ya tiene ciertas limitantes. Entonces, siempre el paciente candidato a una prótesis mayor a 65 años. Entonces, esperanza de vida de un ser humano hoy en día, 80, 90 años, en promedio, ¿no? Sea mujer, sea hombre. La mujer es más largo, el hombre es más corto. Entonces, 80 años es un hombre. Es un hombre de 65 años que le vas a poner una prótesis más 15, está en el borderline de que puede ponerse una segunda prótesis, ya sin tanto caminar, caminando lento, pero que es para que tenga beneficio de caminar, no para hacer deporte. ¿Cuáles serían las consecuencias de una prótesis? Bueno, la prótesis son elementos que son de fierro, acero, ¿sí? Hay nuevas prótesis, dependiendo el costo en la prótesis. Todas las prótesis son buenas, pero hay prótesis de cerámica, que no es de acero. Entonces la cerámica dura más. Diferentes casas comerciales que te venden las prótesis. Entonces, una prótesis mediana te va a dar una esperanza de vida de 15 años, ¿sí? La vas a tener 15 años. Una más o menos de bajo costo no va a tener la misma duración. Las prótesis son iguales. Otro inconveniente, para poder poner una prótesis, pues no más cortas y se la pones. Tienes que hacer estudios, como son laboratorios, valoración preoperatoria, cómo está el corazón, cómo están los pulmones, y también de que tú no vayas a rechazar la prótesis. Para poner una prótesis tiene que hacerle todos los estudios al paciente, hasta dentales, que no tenga nada de infección, porque este es un factor de riesgo para que la prótesis falle o se infecte. Una vez que una prótesis se infecta, difícilmente se va a quitar la infección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la prótesis. Poner cemento o un espaciador que decimos nosotros con antibiótico y dejar de que ya no tenga nada para ponerle otro tipo de prótesis. Entonces, toda cirugía, a veces uno le dice al paciente, lleva riesgo, desde quitar las amígdalas hasta ponerte una prótesis total de rodilla. Antes de operar al paciente, siempre somos los ortopedistas muy discretos de decirle, usted acepta la prótesis, y le dices todos los pros y los contras de la prótesis, además a los familiares, porque muchas veces dicen, tú eres mi tío, opérese tío, opérese tío, no me voy a operar yo, ¿ah? Y si tú no quieres, pero yo te insisto. Entonces muchas veces el paciente tiene miedo, oiga, y voy a caminar, es que le pusieron a un vecino y ese ya no camina y le quedó el pie derecho. Todo riesgo lo lleva a la cirugía. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Sí, porque él va a tener una mejor calidad de vida, va a disfrutar su vida, su vejez. Entonces lo que buscamos es que tenga una mejor calidad de vida. Otro inconveniente de la prótesis es la osteoporosis. La osteoporosis es algo que a veces está en contra de nosotros. Tú pones una prótesis y a los 3 meses se cae la paciente y se fractura arriba de la prótesis. ¿Cómo reduces esos? Esos son a veces los inconvenientes de la paciente grande. Aparte de la prótesis, hay que tratarle la osteoporosis. Entonces, hoy en día también hay medicamentos que nos ayudan a controlar la osteoporosis. ¿Hay alguna edad límite para hacer una cirugía de rodilla? Porque si nosotros tenemos un paciente que tiene
80 años. Y la sobrevida media del mexicano, de la mujer son 78 y el hombre 75. Y ella con su rodilla no la puede mover, pero con un bastón se apoya y el dolor lo controla con los medicamentos. Pero tenemos que es cardiópata y es diabética y ya vivió tiempo extra. Ahí, ¿cómo entrarle a la situación? Volvemos a lo mismo. Tú le dices al paciente, riesgo-beneficio. ¿Quiere operar a su abuelita de 80 años? ¿Caminaba? Le preguntas, ¿caminaba? Sí, con un bastón. O camina con un bastón. ¿Le duele mucho? Sí. Vuelvo a lo mismo. Le preguntas al paciente, madre, ¿se quiere operar? Con todos los riesgos que le dices a los familiares. Me acabas de decir diabética, hipertensa, osteoporótica. Pues el pronóstico no es tan bueno, ¿verdad? Pero a veces también es la moda. Fíjate, y a veces es quien es te otra está cosa. vendiendo el artículo. Efectivamente. No, éntrele no sé qué, que es bueno, que no sé qué. Pero siendo sensato, una persona que tiene 80 años, ya vivió 2 años más extra, y camina con un bastón, se levanta con dificultad, le duele, como todo en la vida, el vivir cuesta. Claro. Y la vejez trae de la mano Eso. desgastes importantes. Así es. Entonces tenemos que ser sensatos con lo que queremos. Tenemos que vivir con sensatez en el sentido de que tengo mis limitaciones. Está bien, pero arriesgarme a una cirugía con todos los problemas que eso trae, porque esa es una cirugía para los 80 años bastante complicada, con el riesgo de que no quede bien, de que la fisioterapia, de quién lleva al paciente todos los días con el fisioterapeuta, o sea, es toda una problemática familiar. Entonces, eso es importante que el familiar, pero en especial el paciente. El problema es que al viejo en la sociedad nuestra lo despersonalizamos, le quitamos todos los derechos. El hijo y la nuera y el nuero, todo el mundo manda menos el viejo. Prepárese el papá que lo voy a llevar para tal parte, lo vamos a operar, lo vamos a operar. Exacto. Y el viejo no dice un carajo porque él no lo toman en cuenta. Así es. Si él le preguntara, papi, ¿usted con el bastón puede ir al baño? Sí. ¿Puede ir a la esquina? Sí. ¿Puede ir a cotorrear al parquecito? Entonces, ¿para qué carajo me vas a operar? ¿Okay? Pero desgraciadamente no ponemos sobre la mesa todos esos elementos que tienen que ver con la calidad de vida y con la expectativa de vida. O sea, es importante. La expectativa de vida es importante para la toma de decisión, pero a veces no lo tomamos en cuenta. Ahora sí, uno como médico, pues tiene la oferta de lo que tienes, pero hay que ser honestos también. O sea, no tiene caso por yo ganarme 20,000 pesos a operar, si yo se lo opero y se lo voy a dejar bien. No, la realidad es otra. El paciente ya es un paciente de edad avanzada, con todos los riesgos que tú me acabas de decir, pues yo le pensaría. Yo no le garantizo que le vaya a ir bien. Si le va bien, qué bueno. En mi experiencia como ortopedista, a mí me pasó una vez aquí en el hospital donde trabajo, de que una vez tenía un paciente de 102 años con una fractura de cadera. El paciente muy mal. Y yo le dije al hijo, lo que me estoy diciendo, le dije, oiga, puede fallecer. El señor casi boqueaba. Y él me firmó 5 veces que lo operara, que lo que le pasara. A veces yo soy muy católico, creo mucho en Dios. Entonces yo dije, pues Dios mío, que no se vaya a morir. ¿Y qué crees, Henry? Entró, fue una cirugía de cadera, le puse el implante, lo operé y salió bien. Al mes veo al hijo enojado, pues me dice, ¿cómo está su papá? Muy bien, doctor, caminando el paciente. Entonces, a veces, pues Dios es grande, tú te arriesgas, si el familiar está de acuerdo, uno está de acuerdo, pues le esperamos. Sí, pero aquí la situación es que quien tiene que estar de acuerdo es el paciente. Claro. No el familiar. Claro, yo estoy de acuerdo. No el familiar, es el paciente, pero el paciente no lo tomamos en cuenta. Eso estoy de acuerdo. Una fractura de cadera quizás sea un poquito diferente, guardando la proporción de la rodilla, porque una fractura de cadera eres un discapacitado, o sea, estás acostado en una cama y tienes que limpiarte en la cama, tienes que bañarte. O sea,
Ahí es una situación diferente. Ahí dice, si voy a vivir 2 minutos, los vivo bien. Exacto. Porque el problema con la familia, quien me cuide, quien me mueva, quien me bañe, es otro rollo. Así es. Entonces, la familia también se involucra y se ve metida en una situación que mucha gente trabaja, no hay quien cuide. Y eso es un problema serio. La decisión no es fácil. Fíjate, bastante y compleja. aquí lo más importante es el costo, pues. El problema de poner una artroplastia total de rodilla cuesta. El medio privado pues, es un buen dinero, que a veces no lo tiene. Las instituciones de salud están saturadas. Estamos llenos a más de 200, 300 pacientes que requieren prótesis totales de rodilla. Y que el paciente viene y te dice, yo me quiero operar. El problema es que no hay. Sí, Vicente, pero también un sistema de salud que se ha hecho omiso a esa responsabilidad, la rehabilitación de su paciente, es importante. Eso sucede en mama. Así es. El sistema de salud ha obviado que un paciente que se le quita su seno necesita ser reconstruido por la misma institución. Así es. Bueno, igual aquí. Si Igual. yo tengo una fractura y me tienen que poner una prótesis, tienen que ponerme la prótesis. Así es. Si a mí se me desgasta mi rodilla, tienen que ponerme. El sistema de salud tiene que hacer eso. Pero desgraciadamente no es así, no es una prioridad. No es una prioridad, entonces es más fácil darle Selecosid o Heterocosid por 20 años, Así que vale es. igual que poner una prótesis. Así es. Pero ellos van saliendo al día. Entonces, al día. el problema ahorita para la sociedad y el ser humano es, si me opero afuera, ¿cuánto me va a cobrar, doctor? En promedio, mínimo, sí, baratero, a veces hay compañeros, baratero, 100,000 pesos. ¿Qué prótesis te ponen? Pues la que salga más barata. Aparte del hospital, que es un dineral, entonces tú te vas a un Ángeles, a un Médica Sur, una cirugía te cuesta 300,000 pesos Claro. por una prótesis. Dime qué paciente. No, lo que pasa es que el pobre está condenado entonces a morir Lo difícil discapacitado. para toda la población que nos está oyendo, eso es lo difícil. Lo difícil de salud es cuidarnos. Lo que tratamos los médicos es llegar a una vejez más exitosa, que seas feliz, que camines, lento, pero que camines. ¿Y cómo vas a caminar? Pues con los implementos que tenemos. A la mano tenemos los AINES, la viscosuplementación, y si todo eso ya no funciona, o le pones una prótesis o la artrodesas. Que es la artrodesis, cortas el hueso, arriba abajo, y lo pegas. Entonces el paciente queda con una extremidad recta, sin flexión. Va a caminar, no le va a costar, pero va a estar artrodesado. Entonces cuando él se siente, se va a sentar así. No va a poder flexionar. Y cuando se pare, lo vas a tener que ayudar a que se pare, para que camine, como un robotito. No, pero es una opción, no la que quisiéramos, pero es una opción Efectivamente. porque aquí el dolor disminuye, que es lo más importante. Se quita. Porque uno de los grandes problemas Es el dolor. es el dolor. La gente no duerme. Así gente es. alerta. Entonces, tú le puedes hacer una osteotomía y pegar la rodilla, artrodesarlo, se queda artrodesado, queda derecho y se le quita el dolor. Y camina como un robot. Pero le quitaste el dolor, porque no hay prótesis. Comprar una prótesis afuera, dijimos más o menos el costo, entre 100 y 300. Y si la prótesis la rechaza el organismo, se infecta, ahí viene el gran problema. Se dice, a mí me enseñaron, que de 10 prótesis a una le va mal. Le va mal porque la rechaza Por lo que tú quieras, o porque, infecta. o porque no le sirve. No, porque se infecta, la rechaza y entonces por eso puede que le vaya mal. Muchos dicen, oye, caminaste bien, andas bien. Pues le fue bien. Fue una buena cirugía. Tiene mucho que ver también el cirujano. Si el cirujano es honesto y hace un buen corte, porque también esa es otra de las broncas de la prótesis. Si tú cortas el hueso y ya no te da, ya no quedó. Ya vemos a veces... Quédate zanco. Te meten, Corto. no, la prótesis lleva ciertos cortes exactos, que deben de ser exactos. Si tú te pasas tantito, Estoy ahí, ¿cómo queda? ya falló. La pones, andas bien, y a los 3 años se afloja, y entonces
hay que cambiar y hay que gastar de nuevo. Entonces, poner una prótesis no es tan fácil, no cualquiera la pone. Vicente, ¿qué te parece si vamos a un corte? Claro que sí. Y cuando Henry. regresemos vamos a hablar sobre la medicina alternativa, todo eso lo que se usa y se dice, y nos gustaría tu opinión sobre eso. Claro que Ustedes sí. no se vayan, quédense en casa, manden sus preguntas, sus comentarios y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En el corte estábamos hablando sobre los tratamientos, el costo de una prótesis, los riesgos que tiene el colocar una prótesis y en qué circunstancia pudiese haber problema posterior a la cirugía. Hay una parte que no es menos importante y es la medicina alternativa, eso que usted, su abuelita, su abuelo, su papá usan en casa. Nosotros queremos preguntarle al doctor Plata qué piensa de la medicina alternativa en el proceso de la artrosis. Bueno, aquí importante, bueno, yo soy originario aquí de Acapulco y mi familia es de la Costa Chica, entonces todas esas creencias que nosotros de jóvenes le hicimos, pues si para el paciente psicológicamente funciona, pues hay que ponérselo. A veces he operado pacientes de cualquier fractura y se ponen en algo que se llama pegahueso. Oiga, doctor, y si me pongo pegahueso, póngaselo. ¿Por qué? Porque el hueso está alineado y ahí va a pegar. Pero él dice con eso va a mejorar. Entonces, todo lo que se habla al final de toda la plática que estamos haciendo para nuestras personas que nos está escuchando es, si a usted le funciona la glucosamida, a usted le funciona el ajo, a usted le funciona, pues no sé qué otro tipo de medicamentos hay, Henry, pues si para ellos es bueno, nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Al final de cuentas, científicamente sabemos que el cartílago no se regenera. Lo que te pongan y te echen, no hay. Que lo que parece, tenemos una última diapositiva para que vean al final. Esto es una prótesis total de rodilla, es fierro. Como pueden ver, esa es una prótesis colocada. ¿Qué tipo? Hay un sinnúmero de prótesis en el mercado. Todos te dicen que son buenas, pues sí, todas son buenas. La calidad, pues todo el mundo dice que la calidad es buena, pero con el tiempo uno se va a dar cuenta cuál es mejor o cuál es peor. Económicamente también hablando, hay unas, las de cerámica son muy caras, pues, y las de, así como estas de acero, pues son diferentes, diferente casa comercial, diferente país donde las producen. Un gran problema que tenemos los mexicanos, ¿cuál es? Que nosotros somos huesos pequeños y las prótesis se hacen para grandotes, no hacemos para los mexicanos. Pero bueno, las casas comerciales han aprendido y nos dan, cuando se va a operar un paciente, se traen como 40 cajas de cada cosa, tanto del polo superior como del polo, la meseta tibial y el implante. Entonces, es todo un show ver una cirugía de prótesis total de rodilla, porque el técnico llega como con 40 cajas, 50 cajas, ¿ves? Y entonces, recordando a eso, que volvemos a la misma pregunta, ¿qué tan es funcional los demás? Si funciona para un paciente, que el ozono, que la célula madre, que la glucosamida, que la viscosuplementación, mientras le funcione al paciente y no nos lleve a una cirugía, excelente. Cuando el paciente tenga mucho dolor, le dificulte la caminada, ya no pueda caminar, ya no se pueda mover, es tiempo de operarla. Siempre y cuando después de haber hecho todos los estudios, valoración preoperatoria, medicina interna, el corazón, el pulmón, los factores crónicos degenerativos que tenga, si todo eso nos da una valoración apta para cirugía, pues con mucho gusto operamos al paciente. Si el paciente no cumple con eso, así tú me pagues 10 millones, no te lo opero, por el riesgo tan alto que tiene la paciente de que vaya a fallecer en la cirugía. Entonces prefiero tener un familiar sentadito, vivo, disfrutando la vida, con su dolorcito y con
su analgésico y antiinflamatorio, por el riesgo que tiene. Si el paciente está apto y tenemos el recurso, hay que operarlo. Okay. Bien, Vicente, ya nos ilustraste sobre el proceso de la artrosis, las causas, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, y nos concluiste de que la cirugía es el último peldaño que hay que hacer en un paciente con artrosis. ¿Y qué consejo le darías tú al público que nos escucha como conclusión? ¿Cuál serían las conclusiones tuyas? Bueno, aquí lo importante es la edad. Cuando empiecen a presentar dolor de su rodilla, acudir con un facultativo, un médico general, y posteriormente ellos nos enviarán a los pacientes, si cuentan con el recurso, tienen instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, el Hospital General, acudir a la consulta con los ortopedistas o los médicos especialistas en este tratamiento. Podemos detectar a tiempo la artrosis, el tipo de artrosis que lleva y la evolución, dar indicaciones. Algo que le pedimos mucho a un paciente, y la mayoría de los pacientes que vemos son gorditos. Ese es un gran problema. El paciente es feliz. Muchas veces dicen, más vale gordo feliz que flaco jodido, dijera la palabra, ¿verdad? Pero no saben que el estar gordito hay mayor presión tanto a la columna como a las rodillas. Entonces la rodilla se va deteriorando. Inconscientemente nos hacemos más viejos y gordos, o sea, pesados. En vez de ser a la inversa, tratar de controlar el peso para que la rodilla no tenga tanta presión y la columna. Entonces, un paciente gordito no es candidato a operarse. ¿Por qué? Por el tamaño de grasa que tenemos ahí. La rodilla se abre más o menos unos 20 centímetros y se exponen los huesos y se cortan. Entonces, una recomendación es seguir haciendo actividad física, no con la intensidad cuando teníamos 20, ¿sí? Pero caminar, trotar, nadar, no los 20 kilómetros, lo que tu cuerpo te diga ya, pero muévete, movimiento es salud. Entonces, no quiero que corra, podemos llevar, habemos a veces, como el Seguro Social tiene la alberca, hay gente de tercera edad que nada, hace ejercicios en el agua y mejora mucho el paciente, tanto la rodilla como la cadera, como los hombros, como los codos. Entonces, el movernos en el agua son movimientos sin fuerza. Y es lo que nos falta. Yo siempre a todos mis pacientes les digo, vaya a nadar. Es que no tengo alberca. Pues tiene el albercón aquí enfrente. Busque una playa donde sea una alberca. Claro. Tenemos Caleta, tenemos aquí el Papagayo, que en mi época le decíamos la de los viejitos, porque hay unas piedras que evitan que la ola pegue ahí, entonces parece una alberquita. 10, 15 minutos que tú hagas actividad física es más que suficiente. Entonces, la recomendación es, cuando tengan síntomas, acudan al médico. Y no cuando ya dicen, ya no aguanto, es que ya tengo 4 meses con el dolor. Entonces, es difícil, más no imposible darle tratamiento. Pero si los detectamos a tiempo, el paciente podrá ser tratado mejor, ¿sí? Y saber que, como le digo a mis pacientes, nos estamos haciendo viejos. Somos jóvenes de corazón, ese nunca envejece, nunca. Lo que envejece es lo de afuera. Y ese corazón de repente nos dice, corre, brinca, salta. Y nos damos cuenta que ya no podemos hacer eso que hacíamos por deficiencia muscular y la falta de fuerza. Vicente, usted nos acabó el tiempo. No, gracias. Quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez que está con nosotros aquí. Claro que no, Henry. Las veces que me invites, yo con mucho gusto vendré con tu auditorio. Lo poco que sabemos lo trataremos de enseñar a los pacientes, que la ortopedia es muy vasta, pero bueno, hay cosas, podemos ver, cuando tu público quiera algo saber, puede ser yo, puede ser otro compañero, con mucho gusto estamos a la mejor disposición de apoyarte en esto y agradecerte la invitación. Yo no soy muy dado a salir en público, pero siendo tú una excelente persona que conozco y que, por cierto, al auditorio es un gran compañero que lo queremos mucho. Entonces, muchas gracias por la invitación y cuando guste estamos para servirte. Vicente, gracias.
A ustedes gracias por acompañarnos en su casa. Recuerden que este es su programa Soy Salud. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Buenas noches.